Elian siempre había creído que la vida en los caminos era más segura que la vida bajo cualquier bandera. Ser mensajero errante le permitía atravesar fronteras sin jurar lealtad a ningún reino, moverse con libertad y, sobre todo, mantenerse lejos de guerras que no le pertenecían. Aquella tarde, mientras avanzaba por un sendero estrecho que bordeaba un barranco profundo, solo buscaba llegar a la siguiente aldea antes de que cayera la noche. No imaginaba que el destino tenía otros planes. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas. Elian ajustó la capa sobre sus hombros y apuró el paso cuando escuchó algo que lo hizo detenerse de golpe, un gemido, suave pero claramente humano. Al principio pensó que podría tratarse de un animal herido, pero el sonido volvió a repetirse, quebrado, casi a punto de apagarse. Movido por la desconfianza, y una curiosidad que siempre intentaba reprimir, se acercó al borde del barranco con cautela. Allí, entre las rocas y la maleza, distinguió una figura inmóvil. Era una mujer. Estaba tendida de lado, con el vestido rasgado y empapado de sangre seca. Su cuerpo parecía haber sido arrastrado o arrojado desde una altura considerable. Elian sintió como algo frío le recorría la espalda. No era común encontrar cuerpos en esa zona, y mucho menos recién heridos. Miró alrededor, temiendo una emboscada, pero el sendero estaba vacío. Solo el viento respondía. Aún así, sabía que lo más sensato era seguir su camino. Había aprendido de niño que intervenir en los asuntos de otros podía costar la vida. Y, sin embargo, sus piernas no se movieron. Algo en la forma en que la mujer respiraba, rápido, débil, casi suplicante, le impidió marcharse. Un día esta compasión me matará, murmuró para sí mismo, mientras descendía con cuidado entre las rocas. Cuando llegó a su lado, comprobó que seguía viva, pero apenas. Su rostro estaba cubierto de polvo y golpes, sus labios resecos, sus manos temblaban de manera involuntaria. Al tocarle el cuello para sentir su pulso, ella abrió los ojos durante un instante, unos ojos oscuros, llenos de miedo, que parecían implorar sin palabras. Intentó decir algo, pero solo un sonido roto salió de su garganta. Elian no podía dejarla allí. El tiempo era vital, y si la dejaba en ese estado, moriría antes del amanecer. Con un suspiro resignado, la levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era. Cada movimiento arrancaba un pequeño quejido de dolor, pero ella no luchó ni se resistió. Era evidente que había pasado por algo terrible, algo más allá de una simple caída accidental. El ascenso por el barranco se hizo eterno. Elian debía detenerse cada pocos metros para no tropezar ni causar más daño. Cuando por fin llegaron de nuevo al sendero, la mujer ya había perdido la consciencia. Él la acomodó sobre su caballo, montando detrás para sostenerla, y dirigió al animal hacia un desvío que pocos conocían, un antiguo camino que llevaba a una cabaña abandonada donde él solía refugiarse entre viajes. Durante el trayecto, su mente no dejó de pensar en lo peligrosa que podía ser su decisión. Si alguien había intentado matarla, seguramente la buscarían. Y si él se encontraba en medio de ese conflicto, su vida quedaría atrapada en una red que siempre había evitado. Pero por más que intentara convencerse de que debía dejarla en el camino y escapar, una certeza se imponía en su corazón. Ya no había vuelta atrás. La había salvado, y ese acto cambiaría su destino para siempre. La cabaña donde Elian decidió llevar a la desconocida era un refugio que había utilizado durante años, una pequeña construcción de madera, escondida entre pinos, lejos de los caminos transitados. No era más que una habitación con una chimenea vieja, una mesa coja y un catre de paja, pero tenía lo más importante: aislamiento y silencio. Si alguien perseguía a la mujer, aquel era el lugar perfecto para ocultarla, al menos por un tiempo. Cuando llegaron, el sol ya comenzaba a hundirse detrás de las montañas. Elian recostó en el catre y encendió la chimenea para dar calor al cuarto helado. Revisó sus heridas con la poca experiencia que tenía. Cortes profundos en los brazos, hematomas en las costillas y un golpe en la cabeza que explicaba su estado de semi-inconsciencia. Lo que más le llamó la atención fue una marca extraña alrededor de sus muñecas, como si hubiese sido atada con cuerdas demasiado apretadas durante horas. No era la imagen de alguien que había sufrido un accidente. Era la imagen de alguien que había escapado. Usó agua tibia para limpiar la sangre seca de su rostro y retiró cuidadosamente pequeños fragmentos de roca incrustados en la piel. La joven, aún inconsciente, murmuraba palabras sueltas sin coherencia, nombres desconocidos, súplicas, órdenes que parecían venir de un pasado traumático. Elian trató de no prestarles demasiada atención, sabía que un herido podía delirar sin sentido. Y sin embargo, una de las palabras lo inquietó: traición. Cuando la joven finalmente abrió los ojos por segunda vez, horas más tarde, la cabaña estaba apenas iluminada por el fuego tenue.
Sus ojos recorrieron el lugar sin reconocerlo, moviéndose rápidos, tensos, como un animal acorralado. Cuando vio a Elian sentado frente a ella, su respiración se aceleró. Él levantó las manos en señal de calma. «No voy a hacerte daño», dijo con voz firme pero suave. «Te encontré en el barranco. Estabas muy malherida». Ella intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a gemir y recostarse nuevamente. Observó sus vendajes improvisados, el fuego, el techo de la cabaña, todo como si buscara pistas de dónde estaba y quién era aquel hombre. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Elian. La mujer guardó silencio. Aunque pareciera débil, sus ojos estaban llenos de alerta, como si cada palabra que dijera pudiera condenarla. «No lo recuerdo», murmuró finalmente, desviando la mirada. Elian frunció el ceño. No era médico, pero sabía distinguir entre alguien que no podía recordar y alguien que no quería hacerlo. El tono de su voz sonaba demasiado consciente, demasiado calculado. Su cuerpo estaba herido, sí, pero su mente parecía completamente despierta. «¿No lo recuerdas o no quieres decirlo?», insistió él. Ella no respondió. Se limitó a cerrar los ojos un instante, como si examinara sus propias palabras antes de pronunciarlas. «No sé quién eres», dijo finalmente. «No sé si puedo confiar en ti». Elian no se ofendió, era una reacción lógica. Pero la frialdad en su mirada lo dejó intranquilo. Había conocido a muchas personas en sus viajes, campesinos, mercenarios, comerciantes, nobles disfrazados. Y algo en la postura de la joven, incluso herida y debilitada, hablaba de un entrenamiento o educación que raramente se veía entre aldeanos. Sus gestos eran refinados, incluso la manera en que sostenía la manta denotaba una elegancia involuntaria. Esa noche, mientras ella dormía, Elian siguió reflexionando. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué alguien querría matarla y borrar su rastro arrojándola a un barranco? ¿Por qué mentía sobre su identidad? Una sola cosa estaba clara. La mujer no era una víctima común. Y su presencia allí, en su cabaña oculta, podía cambiar su vida de formas que aún no podía imaginar. La mañana siguiente amaneció cubierta de una neblina espesa que se aferraba a los árboles como un velo. Elian salió de la cabaña antes de que la mujer despertara, buscando madera y verificando que nadie hubiera seguido sus huellas durante la noche. Aunque intentaba convencerse de que su preocupación era exagerada, algo en el aire le decía que estaban siendo observados. Un presentimiento, quizás, pero era un hombre que había aprendido a confiar en los presentimientos, le habían salvado la vida más de una vez. Revisó el perímetro y encontró algo que lo hizo tensar la mandíbula. En el suelo, junto al sendero que conducía a la cabaña, había marcas frescas de caballos. 3, tal vez 4. Pasaron recientemente, quizá al amanecer. Elian se arrodilló, examinó las huellas con un dedo, y notó que eran de monturas pesadas, probablemente soldados. Era extraño encontrar patrullas en esa zona. Aquello no era un camino militar. De hecho, era un territorio neutral, sin presencia oficial de ningún reino. Que un grupo armado rondara por allí no podía significar nada bueno. Regresó a la cabaña con pasos rápidos. Cuando entró, la joven estaba despierta, sentada con dificultad, intentando beber agua de un cuenco. Elian notó que temblaba un poco, no solo por la fiebre o el dolor, sino por algo más profundo, miedo. «Alguien estuvo aquí», dijo él de inmediato. «O muy cerca». Ella apretó el cuenco con tanta fuerza que le temblaron los dedos. «¿Cómo lo sabes?» «Huella de caballos. 3 o 4. No eran viajeros». El rostro de la mujer perdió color, y Elian lo notó. Esa reacción fue demasiado intensa para alguien que supuestamente no recordaba nada. Él cruzó los brazos, ya sin rodeos. «Necesito saber la verdad», dijo con firmeza. «Si te están buscando, necesito entender por qué». La joven bajó la mirada. Sus labios temblaron antes de poder responder. «No puedo decírtelo, todavía». Elian soltó una risa incrédula, pasó una mano por su cabello y caminó por la pequeña cabaña, inquieto. «¿Todavía? Mira, mujer, si esos hombres vienen por ti, no les va a importar quién soy yo. Me matarán sin pensarlo. Necesito saber en qué estoy metido». Ella respiró hondo, luchando consigo misma. «No son simples hombres», susurró finalmente. «Y no buscan a cualquier fugitiva». Elian se detuvo. Había algo en su tono que le erizó la piel. «¿Qué significa eso?». La joven lo miró directo a los ojos. Por primera vez desde que la rescató, no vio confusión ni miedo en su mirada, sino determinación y un secreto que la consumía por dentro. «Dijiste que no recordaba mi nombre», continuó ella. «No es verdad. Solo, no quería arrastrarte conmigo». Elian sintió que algo en el aire cambiaba.
El silencio se volvió pesado. Esperó, sin interrumpirla. Si esos hombres me encuentran, dijo ella con un hilo de voz, no solo me matarán. También matarán a cualquiera que esté a mi lado. Y no será un asesinato común, será una orden. Las palabras golpearon a Elian como un martillazo. Orden. Eso implicaba jerarquías, oficiales, política, asuntos de reyes, todo aquello de lo que él se alejaba deliberadamente. ¿Eres una criminal?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No. Pero hay quienes necesitan que yo desaparezca para poder mantener una mentira. Antes de que Elian pudiera preguntar más, un sonido los interrumpió. El crujido distante de ramas, el relincho apagado de un caballo. Ambos se quedaron inmóviles. Los hombres habían regresado. Y esta vez, parecían más cerca. El corazón de Elian latió con fuerza mientras miraba a la mujer. No podía dejarla allí. No podía entregarla. Pero tampoco podía seguir sin saber su verdad. Ya no era un mensajero solitario. Estaba atrapado en la tormenta de alguien más. Una tormenta que llevaba el olor inconfundible del peligro y de una guerra en gestación. La tensión dentro de la cabaña se sentía tan densa que parecía que el aire había dejado de moverse. Afuera, entre los árboles, los sonidos de los caballos se alejaban lentamente, como un recordatorio de que el peligro seguía respirando sobre sus cuellos. Elian no apartó la mirada de la joven. Sus manos estaban apretadas en puños, no de ira, sino de pura incertidumbre. Cada respuesta que ella daba solo abría una puerta a nuevas preguntas, todas más oscuras que las anteriores. La mujer respiró hondo, como si se preparara para cruzar un umbral invisible. Todavía estaba pálida, débil, pero sus ojos tenían una fuerza que desentonaba con su cuerpo herido. Durante un largo instante, pareció debatirse entre dos caminos, el silencio o la verdad. Finalmente, exhaló, derrotada por el peso de lo que guardaba. Mi nombre, comenzó con voz quebrada, no debería decirlo en voz alta. No aquí. No mientras ellos sigan buscándome. Elian se acercó, frustrado por la evasión. No tienes opción. No puedo seguir protegiéndote a ciegas. Ella levantó la vista. En sus ojos había algo que Elian no esperaba, no miedo, sino culpa. Está bien, susurró, rindiéndose. Mi nombre es Aridia. Elian parpadeó, esperando que siguiera. Aridia. Un nombre hermoso, pero no particularmente extraño. Sin embargo, ella lo observaba como si esperara que él reaccionara de forma distinta. Cuando vio que no la reconocía, cerró los ojos, quizá aliviada, quizá más angustiada. Aridia de Galdora. Ese apellido sí cayó como un rayo dentro de la cabaña. Elian dio un paso atrás, casi tropezando con la mesa. Galdora era uno de los reinos más poderosos del continente, un lugar envuelto en intrigas, donde las disputas por el trono eran tan comunes como las tormentas en otoño. La nobleza de Galdora era famosa por esconder secretos, alianzas, matrimonios estratégicos y traiciones. Nada bueno salía de involucrarse con ellos. No puede ser, murmuró Elian, incrédulo. La familia real de Galdora no tiene una hija llamada Aridia. Precisamente, respondió ella con amargura. No se supone que nadie lo sepa. Las palabras se clavaron en él. Aridia, hija secreta. Eso explicaba su porte, su educación, la forma en que hablaba, incluso en medio del dolor. Explicaba su miedo, su silencio, y por qué la querían muerta. Mi padre, el rey Aldemar, continuó, cometió un error hace años. Una unión que nunca debió ocurrir, un hijo que no debía existir. Cuando mi madre murió, mi padre quiso reconocerme en secreto. Pero no todos estaban de acuerdo con esa decisión. Elian pensó inmediatamente en una figura, alguien con poder, con ambición, alguien cercano. ¿Quién intentó matarte? Aridia apretó los labios antes de hablar. Mi tío. Lord Barent. Hermano menor de mi padre. Elian maldijo en silencio. Un conflicto de sucesión. Un candidato al trono que veía en ella una amenaza. La historia era tan antigua como los reinos mismos, pero aún más peligrosa cuando se tejía dentro de Galdora. Baren descubrió que mi padre planeaba anunciar mi existencia durante el próximo consejo, explicó Aridia. Eso me convertía en una pieza capaz de inclinar fuerzas, alianzas, apoyos. Para él, era un obstáculo. Y los obstáculos, en su mundo, se eliminan. Elian sintió un escalofrío. Todo tenía sentido, demasiado sentido. Por eso te arrojaron al barranco, dijo él, entendiendo al fin. Para que pareciera un accidente. Para que nadie hiciera preguntas. Aridia asintió lentamente, con los ojos llenos de un dolor viejo. No debía sobrevivir. No debía hablar. No debía existir. Elian guardó silencio por un largo momento.
Podía irse. Aún podía escapar de todo aquello, dejarla y seguir su vida simple. Pero no podía ignorar lo que había visto en esos ojos, una mezcla de desesperación y valentía que no se encuentra en cualquiera. Finalmente habló. Si tu tío te quiere muerta, ¿qué más está ocultando? Aridia tragó saliva. Mucho más, respondió con un hilo de voz. Y si te lo cuento, entenderás por qué mi secreto puede iniciar una guerra. La cabaña temblaba ligeramente con el viento helado que descendía de las montañas, pero dentro el verdadero temblor provenía de la tensión entre Elian y Aridia. Él permaneció de pie, firme, con los brazos cruzados, esperando la revelación que ella había insinuado. Aridia, recostada pero ya más lúcida, parecía debatirse entre confiar y callar. Sabía que sus palabras podían cambiar no solo la vida de Elian, sino el destino de miles. Finalmente levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz salió firme. Elian, lo que voy a decirte no debe salir de aquí a menos que sea absolutamente necesario. Mi tío no solo quiere eliminarme. Quiere algo mucho peor. Elian no respiró. Hace 2 lunas, continuó Aridia, encontré una carta sellada en los aposentos privados de Barent. No era para mí, ni para mi padre, era un tratado. Un acuerdo entre Galdora y Venor. Elian frunció el ceño. Galdora y Venor eran enemigos históricos. Fronteras plagadas de tensiones, pequeños conflictos, patrullas que se vigilaban constantemente. Que existiera un tratado secreto era, como mínimo, sospechoso. ¿Un acuerdo de paz? Preguntó él, aunque sabía que era demasiado simple. Aridia negó lentamente. Un acuerdo para iniciar una guerra. Elian sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Qué clase de acuerdo? Aridia tragó saliva. Tenía el rostro tenso, como si revivir la escena la hiriera más que sus lesiones. El tratado establecía que Galdora proporcionaría recursos y agentes para montar un ataque falso en la frontera. Se usarían armas y estandartes de Venor para simular una incursión enemiga. Cuando el reino creyera que Venor había atacado primero, mi tío exigiría una respuesta militar inmediata, y mi padre se vería obligado a autorizarla para no parecer débil ante los lords del consejo. Elian sintió un remolino de rabia y estupor. Una provocación falsa, murmuró. Un engaño para justificar una guerra total. Sí, respondió Aridia. Una guerra que ya está planeada, medida y dividida. Barent prometió a Venor ciertos territorios baldíos a cambio de apoyo económico. Después de eso, él pensaba deshacerse de los líderes venorianos para tomar todo el territorio y reclamar la victoria completa. Elian se quedó mirando el fuego, intentando procesar la monstruosidad del plan. No era solo un golpe político. Era calcular miles de muertes, incendiar aldeas, dividir familias, todo para un hombre hambriento de poder. ¿Tu padre lo sabía? Preguntó en voz baja. Aridia negó con tristeza. No. Mi padre cree que está rodeado de aliados, pero casi todos sus consejeros responden a Barent. El tratado estaba escondido entre sus efectos personales. Si no hubiera entrado a su estudio esa noche, nunca lo habría descubierto. Había más. Se notaba en su respiración acelerada, en la forma en que apretaba la manta entre sus dedos. Cuando encontré el documento, continuó, no me quedé callada. Fui a confrontar a Barent. Elian abrió mucho los ojos. ¿Fuiste sola? Ella asintió, con amargura. Creí que podría razonar con él, advertirle que aquello era una locura. Pero cuando me vio con el tratado en la mano, su rostro cambió, ya no era mi tío. Era un hombre que había esperado años para ese momento. Conocer mi existencia solo empeoraba las cosas. Eres un estorbo, me dijo. Y los estorbos desaparecen. La voz de Aridia se quebró. No por miedo, sino por traición. Sus guardias me sujetaron. Me llevaron fuera del castillo esa misma noche. Pensé que me encerrarían o que me exiliarían. Pero su orden fue más simple, que nadie encontrara mi cuerpo. Elian respiró hondo, sintiendo una furia profunda. Él había sobrevivido gracias a mantenerse lejos de los reinos y sus juegos de poder. Pero esta vez, ya no podía apartarse. Aridia, dijo con dureza. Si este tratado existe, si tu tío realmente planea iniciar una guerra, no solo tú estás en peligro. Aridia lo miró, con la claridad de quien ya lo sabe. Lo sé. Por eso te dije que mi secreto puede destruir reinos. Y por eso ellos matarán a cualquiera que intente mantenerme con vida. La noche siguiente a la revelación del tratado falso, Elian no pudo dormir. Caminaba por la cabaña en silencio, repasando cada palabra que Aridia había pronunciado. El viento chocaba contra las paredes de madera como si intentara advertirles que el tiempo se estaba acabando. Podía fingir que no era su problema, podía marcharse y dejarla atrás, pero sabía que no lo haría. No después de saber la verdad.
No después de haber sido testigo de lo cerca que estuvo de morir. Al amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de colores pálidos, Elian empacó provisiones y preparó el caballo. Aridia lo observaba desde el catre, más despierta y fuerte que días antes, aunque su rostro seguía mostrando la fragilidad de alguien que había visto la muerte demasiado de cerca. «Tenemos que irnos», dijo él sin preámbulos. Aridia, aunque exhausta, no lo contradijo. ¿Tan pronto? «Los hombres de tu tío volverán. Encontraron nuestras huellas una vez, así que volverán a buscarlas. Y no estarán solo 4. Mandará una escuadra entera cuando descubra que no encontraron tu cuerpo». Aridia apretó las mantas entre sus dedos. Sabía que era cierto. «¿A dónde iremos?», preguntó. Elian dudó un momento. No quería arrastrarla a un viaje extremo, pero tampoco podían quedarse en territorio valdoriano. No con soldados leales a Varent patrullando cada bosque. «Hacia las tierras fronterizas», respondió. «Allí nadie obedece órdenes de Galdora ni de Venor. Con suerte, podremos cruzarlas sin que nos atrapen». Aridia asintió. Sabía que sería un viaje peligroso. Pero quedarse era muerte segura. Elian la ayudó a montar, cuidando no lastimarla más. La joven resistió el dolor sin quejarse. A pesar de su fragilidad física, había una fuerza en ella que impresionaba incluso al curtido mensajero. Cuando el caballo avanzó, dejando atrás la cabaña, Aridia miró una última vez la pequeña estructura de madera. «Gracias», murmuró. Elian no respondió. No podía aceptar gratitud por algo que consideraba simplemente lo correcto. El primer día avanzaron por senderos ocultos, entre bosques densos y arroyos helados. Aridia, aunque débil, mantenía la mente alerta. Cada vez que escuchaban el eco de cascos o voces lejanas, Elian detenía el caballo y ambos contenían la respiración hasta que los sonidos desaparecían. Elian estaba acostumbrado a viajar en silencio, pero ahora, cada chirrido de rama o murmullo del viento podía significar peligro. A medida que se acercaban a la frontera, el paisaje comenzaba a cambiar. Los árboles se volvían más escasos, el suelo más seco, las colinas más agrestes. Las tierras fronterizas eran un territorio sin dueño donde las leyes no existían y los caminos eran regidos por bandidos, mercenarios y aldeanos que habían decidido vivir fuera del control de los reinos. «Este lugar parece abandonado», susurró Aridia mientras avanzaban por un valle silencioso. «No está abandonado», respondió Elian, mirando alrededor. «Solo está oculto. Y a menudo, lo oculto es más peligroso que lo que está a la vista». No tardaron en comprobarlo. La segunda noche, mientras acampaban bajo una roca que protegía del viento, escucharon carcajadas y pasos. Un grupo de hombres armados, claramente no soldados, cruzaba la zona. No buscaban a Aridia, pero eran igual de peligrosos. Elian le hizo una señal para que no hiciera ruido. Se quedaron inmóviles, cubiertos por la sombra de la roca, escuchando conversaciones sobre emboscadas, asaltos, comercio ilegal y rumores. «Dicen que Galdora está moviendo tropas», mencionó uno. «Y Venor también», añadió otro. «Algo grande se avecina». Aridia cerró los ojos. La guerra ya estaba agitando las fronteras. El plan de Varent estaba funcionando incluso antes de ejecutarse. Cuando los bandidos desaparecieron, Aridia habló en voz muy baja. «No podemos escapar de algo así, ¿verdad?» Elian la miró, serio. «No», admitió. «Pero podemos impedirlo». Sus palabras eran simples, pero en ellas había una promesa que encendió una chispa de esperanza en Aridia. Tal vez pequeña, tal vez frágil, pero una chispa al fin. Y así siguieron avanzando, sabiendo que cada paso los alejaba de la muerte, pero también los acercaba al corazón de un conflicto capaz de consumir a 2 reinos enteros. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo anunciara el peso de las decisiones que estaban por tomarse. Sofía y Mateo cabalgaban en silencio, acompañados solo por el repiqueteo firme de los cascos de los caballos y el murmullo del viento que les recordaba que eran fugitivos. La revelación de la noche anterior, la existencia de los manuscritos del alba, había transformado por completo el rumbo de su viaje. Ya no estaban escapando únicamente de quienes querían matarlos, ahora estaban luchando por evitar una guerra que podría fracturar el continente. A mediodía llegaron al refugio mencionado por el padre de Sofía, un santuario escondido entre riscos y árboles milenarios. A primera vista parecía solo una cabaña abandonada, pero al acercarse, Mateo notó marcas talladas en la madera del umbral. No eran decorativas. Eran símbolos de protección y advertencia. «Aquí viven los invisibles», dijo Sofía con voz baja. «Si alguien puede ayudarnos, son ellos». Los invisibles no eran un grupo místico ni una leyenda. Eran una red clandestina formada por eruditos, sobrevivientes y desertores que,
a lo largo de generaciones, habían protegido conocimientos prohibidos. Su existencia era casi un mito, pero Sofía había crecido escuchando sus nombres en susurros detrás de puertas cerradas. Apenas tocaron la puerta, ésta se abrió por sí sola, dejando escapar un olor a hierbas, pergaminos y humo de fogata. Del interior emergió un anciano de mirada penetrante. Su túnica oscura estaba adornada con bordados que parecían imitar constelaciones. «Te esperaba, hija del guardián», dijo el anciano sin sorpresa. «Y tú también, Mateo de la Sierra. La sombra del conflicto camina detrás de ustedes». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca antes lo habían llamado por su nombre completo, ni siquiera Sofía. Fueron conducidos hacia una sala amplia iluminada solo por velas. En el centro, sobre una mesa de piedra, yacían varios objetos: mapas antiguos, fragmentos de cristal y lo que parecían piezas de un manuscrito similar al que Sofía había recuperado. ¿Mi padre les dejó algo?, preguntó Sofía, con la voz cargada de esperanza y dolor. El anciano asintió y abrió un compartimiento oculto bajo la mesa. Sacó un estuche de cuero endurecido por el tiempo. Él sabía que su destino sería sellado por proteger la verdad, explicó. Y sabía también que tú serías la única capaz de continuar su labor. Dentro del estuche había una hoja de pergamino. Estaba incompleta, quemada en algunos bordes, pero aún podía leerse un fragmento escrito con tinta oscura. La guerra no inicia por territorio, sino por la verdad que puede liberarlos. Mateo miró a Sofía con creciente inquietud. ¿Liberarlos de qué? El anciano suspiró. Del poder que gobierna en secreto. El manuscrito completo revela el origen de la familia que controla las tierras del norte, los mismos que ahora desean capturarlos. Si se expone esa verdad, sus dominios caerían, y con ellos todo el equilibrio de poder de la región. Por eso están dispuestos a matar. Por eso tu padre murió, Sofía. El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Sofía apretó los puños, luchando entre la rabia, el duelo y el deber. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. El anciano extendió un mapa. Las rutas marcadas no existían en ningún mapa convencional, eran senderos alternos usados solo por los invisibles. Debes llegar al Bastión del Alba. Allí se encuentra el fragmento final del manuscrito. Solo entonces comprenderán toda la magnitud de lo que está en juego. Mateo respiró hondo. Sabía que ese lugar estaba en territorio enemigo. Nos matarán antes de acercarnos. El anciano sonrió apenas. Por eso, no irán solos. De las sombras surgieron 4 figuras encapuchadas. Sus pasos eran ligeros, sus miradas, calculadoras. Guerreros de los invisibles. La guerra aún no había comenzado. Pero ya estaban formando su primera alianza. El viaje hacia el Bastión del Alba comenzó antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba teñido de un azul profundo y el aire tenía ese silencio expectante que existe justo antes de que algo cambie para siempre. Acompañados por los 4 guerreros de los invisibles, Sofía y Mateo avanzaron por senderos que parecían no haber sido usados en décadas. El suelo estaba cubierto de raíces gruesas, y la bruma hacía que los árboles parecieran guardianes de un secreto demasiado antiguo para pronunciarse en voz alta. Los invisibles se movían con una precisión casi inquietante. No hablaban, no se desviaban, no dudaban. Para Mateo, era como cabalgar con sombras vivas. Sofía, en cambio, parecía más tranquila. Aunque cansada, había encontrado en esta misión una dirección para su dolor. Ahora sabía que la muerte de su padre no había sido en vano. Tras horas de recorrido, llegaron a un punto en el mapa marcado con un símbolo que Mateo no reconocía, un sol rodeado por 4 círculos. Allí, uno de los guerreros levantó la mano, ordenando silencio total. «Estamos cerca del primer perímetro», susurró el líder de los invisibles, una mujer de voz grave. «Desde aquí, cada sonido puede ser una sentencia». Avanzaron a pie. El terreno se volvió más abrupto, con rocas afiladas y pasadizos estrechos envueltos en musgo. De pronto, Sofía se detuvo. Sintió algo, una vibración leve bajo sus botas, como si el suelo respirara. «Hay mecanismos ocultos», murmuró. «Mi padre me habló de esto. El bastión es un santuario, pero también una trampa mortal para cualquiera que se acerque sin permiso». El líder asintió. «Por eso necesitamos tu intuición. El bastión reconoce a los descendientes de los guardianes». Eso la estremeció. Su padre nunca le había dicho que ella también era considerada una guardiana. La responsabilidad pesaba, pero también le daba fuerza. Continuaron avanzando. La vegetación comenzó a disiparse, reemplazada por estructuras de piedra parcialmente cubiertas por raíces que parecían aferrarse a ellas para mantenerse en pie. Y entonces lo vieron, el Bastión del Alba.
Era majestuoso y sin embargo salvaje, como si hubiera sido construido por manos humanas pero reclamado por la naturaleza. La entrada era un arco enorme cubierto de inscripciones antiguas. Al centro brillaba un símbolo idéntico al del mapa. Mateo sintió un escalofrío. Parece un templo prohibido. En cierto modo lo es, respondió Sofía. Pero también es una biblioteca, y una tumba. Los invisibles se posicionaron alrededor, vigilantes. Sofía se acercó al arco y colocó su mano sobre el símbolo del sol. Al principio no pasó nada, pero luego la piedra emitió un brillo cálido que recorrió las inscripciones como venas encendidas. Con un gemido profundo, la puerta comenzó a abrirse. El interior era inmenso, más grande de lo que cualquier estructura escondida debería ser. Estanterías ancestrales se alzaban como columnas de conocimiento. Murales antiguos narraban batallas olvidadas, pactos rotos y coronaciones que jamás aparecieron en los libros de la historia oficial. Pero lo que más llamó la atención de todos fue un pedestal de mármol situado justo al centro de la sala. Sobre él, protegido por una caja de cristal, descansaba un fragmento de pergamino. El último fragmento del manuscrito del alba. Sofía dio un paso hacia adelante, pero el líder de los invisibles la detuvo. Esto no será tan sencillo. Si tu padre lo ocultó aquí, sabía que alguien vendría por él, y no serías la única. Como si sus palabras hubieran invocado algo, un estruendo retumbó desde el pasillo exterior. Mateo desenfundó su arma. Las velas titilaron con violencia. ¿Qué fue eso?, preguntó. El murmullo lejano de pasos resonó entre las paredes del bastión. No eran pasos furtivos. Eran muchos. Demasiados. Nos encontraron, dijo el líder con frialdad. Y la calma del bastión del alba se fragmentó, anunciando el inicio del conflicto que tanto habían temido. El interior del bastión del alba estaba sumido en una penumbra inquietante, iluminada solo por las velas que titilaban con el aire agitado. Sofía y Mateo se posicionaron junto al pedestal, mientras los invisibles cerraban filas alrededor de la entrada. El fragmento de pergamino descansaba sobre el mármol, protegido por una caja de cristal que parecía desafiar el tiempo. Cada segundo que pasaba hacía más palpable la amenaza. Afuera, los pasos de los intrusos se acercaban, fuertes y decididos. No eran simples saqueadores. Eran soldados de Galdora, leales a Barent, acompañados probablemente de espías que trabajaban para Venor, todos dispuestos a encender la guerra que la joven buscaba impedir. Sofía respiró hondo. Sabía que la situación ya no permitía errores. Cada palabra que pronunciara, cada acción que tomara, podría desencadenar un conflicto masivo. Tomó el pergamino y lo sostuvo contra la luz de las velas. Las marcas de tinta aún brillaban con un tono oscuro, revelando nombres, fechas, firmas y sellos que certificaban la traición de Barent. Esta era la evidencia irrefutable que necesitaban para detener la guerra antes de que comenzara. Mateo se inclinó para mirar mejor el documento, asombrado por la claridad de la conspiración. La magnitud de la traición era abrumadora. Barent no solo había planeado usar el ataque falso para justificar la guerra, sino que había acordado dividir territorios con Venor, asegurando que ambos reinos quedaran heridos y vulnerables para que él ascendiera al trono sin oposición. Era un plan meticulosamente calculado, mortalmente preciso. De repente, la puerta principal del bastión se abrió de golpe. Los soldados irrumpieron en la sala con gritos, armados y en formación. Los invisibles reaccionaron de inmediato, bloqueando las entradas y formando un escudo humano alrededor de Sofía y Mateo. Flechas y dagas volaron, golpeando las paredes y esquivando por poco el pergamino. La tensión era máxima. Cada movimiento contaba. «No toquen nada», gritó Sofía, usando su voz para imponerse sobre el caos. «Si lo destruyen, todo está perdido. Esto prueba que Barent planea la guerra». Los soldados se detuvieron por un instante, confundidos por la autoridad inesperada de la joven. Mateo aprovechó la distracción para organizar una defensa, mientras los invisibles comenzaban a contraatacar con movimientos precisos, desarmando y neutralizando sin matar innecesariamente. Cada segundo que pasaba era una batalla entre mantener el pergamino intacto y repeler a los atacantes. Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, gritó las palabras que podrían cambiarlo todo. Sacó una copia de los nombres y sellos visibles en el pergamino y la agitó hacia los soldados. «Estos documentos muestran que todo esto es un engaño», dijo. «Barent quiere provocarlos para justificar la guerra. No hay ataque por parte de Venor. Es una conspiración de su propio reino». El impacto fue inmediato. Algunos soldados vacilaron, la confusión se propagó. Los líderes militares se acercaron para leer el documento. La evidencia era clara, imposible de ignorar. Los rumores sobre la traición de Barent se convirtieron en hechos. Mateo se adelantó,
señalando las partes críticas del pergamino, explicando la manipulación del usurpador y la falsedad de los ataques planificados. Los comandantes, horrorizados, hicieron retroceder a sus tropas. La verdad comenzaba a imponerse sobre la mentira cuidadosamente tejida. Elian, que había seguido la acción desde la retaguardia, respiró aliviado. La guerra que parecía inevitable estaba siendo detenida justo a tiempo. Aridia, con la fuerza que le otorgaba la justicia, levantó la voz por última vez. Esta evidencia detendrá la guerra. Barent es el verdadero enemigo. Mientras los soldados y líderes verificaban los documentos y discutían entre sí, los invisibles comenzaron a dispersarse silenciosamente, cumpliendo su objetivo: proteger la verdad hasta que los reinos la aceptaran. Mateo sostuvo la mano de Sofía por un instante, y ella le devolvió la mirada con gratitud y determinación. La amenaza inmediata se había neutralizado, pero sabían que la verdadera batalla, la de la política y la restauración de la paz, apenas comenzaba. El pergamino, intacto y seguro, simbolizaba más que la evidencia de una traición. Era la semilla de un cambio que podría salvar miles de vidas y reinos enteros. La guerra se había detenido, al menos por ahora. El silencio tras la confrontación en el bastión del Alba era pesado, pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de la revelación, de la verdad que finalmente había salido a la luz. Los comandantes de Galdora y los emisarios de Benor revisaban con atención el pergamino completo, confirmando cada sello, cada firma, cada palabra. Lo que Sofía y Mateo habían logrado no solo había prevenido un conflicto, había desmantelado años de intrigas calculadas para desencadenar la guerra. Barent, el usurpador, estaba bajo custodia. La evidencia era irrefutable. Sus propios planes, firmados y sellados, probaban la magnitud de su traición. Los reinos, que habían estado al borde del desastre, comenzaron a reorganizarse bajo la nueva realidad. El rey Aldemar, aunque aún débil por la traición de su hermano, pudo respirar un poco más tranquilo al saber que su hija estaba viva y había actuado con valentía para proteger el reino. Sofía se sentó junto al pedestal, agotada pero con un sentimiento de alivio que no había sentido en meses. Su corazón seguía latiendo con fuerza, no solo por el peligro que había enfrentado, sino por la certeza de que su acción había salvado miles de vidas. Mateo se acercó, y ella le ofreció una pequeña sonrisa. Ambos sabían que no era solo un respiro temporal. Había cambios que implementar, decisiones que tomar y alianzas que reconstruir. Sin embargo, en ese momento, podían permitirse una pausa. «Lo logramos», susurró Mateo, aún con la adrenalina recorriendo su cuerpo. «Sí», respondió Sofía. «Pero esto no termina aquí. Ahora empieza la verdadera tarea: restaurar la paz y la confianza entre los reinos». Aridia se levantó y caminó hacia el centro de la sala, sosteniendo el pergamino con firmeza. Su postura reflejaba la mezcla de orgullo, responsabilidad y madurez que había adquirido en tan poco tiempo. La joven que una vez fue perseguida y herida en un barranco ahora sostenía la clave de la supervivencia de dos naciones. Su voz, cuando habló, resonó con claridad. El tratado falso ha sido desmentido. No hay justificación para la guerra. Aquellos que intentaron manipularnos deben responder por sus acciones. Barent ya no podrá decidir el destino de nadie. Los líderes de ambos reinos se miraron entre sí, procesando lo que habían escuchado y leído. Las tensiones se suavizaron lentamente, mientras la evidencia hablaba por sí sola. No fue un alivio instantáneo. La desconfianza no desaparece de la noche a la mañana. Pero la verdad había triunfado, y con ella, la posibilidad de reconstrucción y reconciliación. Elian, que había permanecido en segundo plano, observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. Su decisión de salvar a Aridia meses antes había desencadenado esta cadena de eventos. La vida que creía simple y sin riesgos había cambiado para siempre. Sabía que su papel en la historia no terminaría allí, pero por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse un momento de paz. Con el paso de las horas, se organizaron audiencias y reuniones estratégicas. Se firmaron acuerdos temporales para estabilizar las fronteras y garantizar que Barent y sus cómplices fueran juzgados con justicia. Cada decisión se tomó con cuidado, evitando el impulso de la venganza y priorizando la paz. El riesgo de guerra se había desactivado, pero la vigilancia y la diplomacia serían esenciales para que la paz durara. Al caer la noche, mientras el bastión del Alba descansaba silencioso y seguro, Sofía miró el horizonte. Las estrellas brillaban con claridad y el aire parecía más ligero. Había logrado lo imposible. No solo había sobrevivido, sino que había salvado a su gente y a su reino. Mateo se acercó y tomó su mano, ambos conscientes de que, aunque el peligro continuaría acechando en otros lugares, juntos podían enfrentarlo. El pergamino, ahora protegido y registrado por los invisibles, permanecía como testigo de la verdad.
La traición había sido expuesta, la guerra evitada y la esperanza restaurada. Aridia y los demás habían transformado el miedo en acción, la oscuridad en luz, y el caos potencial en orden. Mientras los reinos comenzaban a sanar, Sofía y Mateo se prepararon para emprender un nuevo camino, no como fugitivos ni víctimas, sino como guardianes de la verdad y constructores de paz. La vida que habían conocido había cambiado para siempre, pero con la certeza de que sus decisiones habían salvado no solo a su gente, sino también el futuro de generaciones enteras. Y así, lo que comenzó como un encuentro fortuito en un barranco terminó con la promesa de un mañana en el que la valentía y la verdad podían prevalecer sobre la traición y la guerra.